Instituto Mexicano del Transporte. Buenos días a todos. El día de hoy vamos a tener nuestro sexto módulo del curso de diseño de mezclas asfálticas en caliente en función del nivel de tránsito, el cual va a estar enfocado al cálculo de las propiedades volumétricas de la mezcla asfáltica. En este módulo vamos a ver los ensayos requeridos para realizar la volumetría de las mezclas asfálticas y los procedimientos de cálculo para esta determinación. Comencemos con el curso. En esta primera parte del módulo vamos a ver los ensayos que se requieren realizar en la mezcla asfáltica para la caracterización de la volumetría. Como ustedes saben, existen diferentes ensayos que se pueden realizar en la mezcla asfáltica. Algunos van a estar asociados al desempeño, otros al cálculo de la volumetría o aspectos, podemos llamar, de condiciones superficiales. Para nuestro caso, solo vamos a estar hablando en esta presentación de los ensayos asociados a las propiedades volumétricas de la mezcla asfáltica. El primer método que veremos es la compactación, dado que para los ensayos de desempeño requerimos realizar las compactaciones en un compactador giratorio. Es el que nos vamos a abocar en esta presentación. Tenemos una imagen del compactador giratorio. El procedimiento para la densificación de la mezcla es el mismo, sin importar el dispositivo que vayamos a utilizar para densificarla. Lo que vamos a hacer es calentar los materiales de forma individual a la temperatura de mezclado. Y tenemos que tener cuidado de no sobrecalentar el material pétreo y no tener el asfalto más de 1 hora a la temperatura de mezclado. Una vez que ya tenemos los materiales, vamos a decir, calientes, metemos un momento el molde al compactador para que también adquiera temperatura, y después vamos a incorporar estos materiales. Los vamos a dosificar el material asfáltico de acuerdo al porcentaje que debemos o está definido en la mezcla. Una vez que dosificamos, lo vamos a mezclar. Podemos tener un mezclador, en este caso un pequeño mezclador, como pueden ver en la diapositiva. Después que ya incorporamos correctamente el asfalto al material pétreo y vemos que ninguna de las partículas tiene problemas de cubrimiento y toda la mezcla se ve de manera correcta, pues las vamos a pasar al compactador y vamos a densificar la mezcla. Un punto importante a recordar es que antes de densificar la mezcla debemos someterla a un proceso de curado. Generalmente cuando la absorción del material pétreo es menor al 2%, el tiempo de curado ronda en 2 horas más o menos 5 minutos. Cuando tenemos absorciones combinadas mayores al 2%, el tiempo de curado va a estar entre 4 horas más o menos 5 minutos. Entonces, ya que ha pasado este tiempo de curado, lo que hacemos es colocar unos papel filtro en la parte inferior y superior después de la mezcla. Esto es para que no se pegue en el molde. Y vamos a estar hablando de las alturas que requerimos para los tipos de probetas que vamos a compactar. Esto es importante saber. Ahorita estamos hablando de diseño. Una probeta de diseño tiene un diámetro de 150 milímetros y una altura de 115 milímetros más o menos 5. Esto es lo que esperamos. Generalmente para estas alturas, más bien para este volumen, el rango de masas ronda entre los 4.500 y los 4.800 gramos, lo cual depende en gran parte de la densidad que vamos a tener, pero es un rango generalmente aceptable donde se encuentran estos valores. Pero si estamos compactando especímenes para otros ensayos, como puede ser la resistencia a la tensión indirecta, ya sea en 4 pulgadas o 6 pulgadas, vamos a tener alturas diferentes, o la rueda de Hamburgo, vamos a tener alturas diferentes. O sea, depende de lo que yo vaya a compactar, o bien en qué vaya a utilizar ese espécimen que voy a compactar, va a depender la altura. Entonces, para cada uno de los ensayos tenemos alturas determinadas para la ejecución, las cuales están especificadas en la norma de cada uno de estos. Bueno, una vez que ya metimos el material, compactamos, podemos ver que sale la probeta. Generalmente dejamos un momento
la mezcla compactada dentro del molde para que se pueda enfriar. Después la retiramos y dejamos que se enfríe antes de empezar a hacer los ensayos. Una vez compactada la muestra y ya que se enfrió, lo primero que vamos a determinar es su grado de compactación, o sea que también se densificó. Para esto vamos a tener la determinación del GMB o la gravedad específica de la mezcla bruta, que es la referencia de qué tan compacta está la mezcla. En este sentido, la primera, vamos a llamarla versión de la evaluación, es sin recubrimiento. ¿Por qué les digo que la primera versión? Porque si la mezcla tiene una absorción mayor al 2%, no podemos seguir este procedimiento. Tendríamos que hacer este ensayo utilizando un parafilm, lo que vamos a ver después. Entonces, esa es la determinación del GMB sin recubrimiento. El proceso es muy sencillo, necesitamos tener una balanza que tenga la capacidad de realizar el peso sumergido. Y lo que hacemos es determinar tres masas. La primera va a ser la masa seca, o sea, la masa original de la probeta que acabamos de compactar. Después vamos a hacer el peso sumergido de esa probeta. Y una vez determinado este peso, vamos a tener como tercer punto la determinación de la masa saturada superficialmente seca. Esas son las tres masas que necesitamos y en base a estos resultados determinamos el valor de GMB sin recubrimiento y el porcentaje de absorción de esa probeta. Como les decía, si el porcentaje de absorción es menor al 2%, este valor que acabamos de determinar es válido y lo podemos tomar como referencia. En caso de que la absorción sea mayor al 2%, entonces debemos dejar que salga el agua de esta probeta para secarla lo mayor posible y realizar el procedimiento del GMB con el recubrimiento del parafilm, el cual vamos a ver a continuación. Como les comenté en la diapositiva anterior, cuando tenemos una absorción en la probeta mayor al 2%, debemos utilizar un procedimiento para mezclas absorbentes. Y en este caso vamos a utilizar un recubrimiento de esta probeta con un parafilm. Entonces, en esta condición, lo primero que deberemos hacer es determinar el valor de la gravedad específica del parafilm. Para esto lo que hacemos es calibrarlo o verificarlo con un volumen o de una masa conocida. Generalmente tenemos un cilindro de calibración en el cual conocemos la densidad del cilindro y lo vamos a envolver con un parafilm. Lo envolvemos correctamente y después de que lo envolvemos determinamos mediante una fórmula la gravedad específica del parafilm, que es un dato que vamos a necesitar para el cálculo ya de la densidad de la probeta de mezcla asfáltica. Una vez determinadas este valor, lo que hacemos es que vamos a determinar diferentes pesos. Nuevamente vamos a tener la masa del espécimen compactado, vamos a decir en condición seca. Después de eso, como pueden ver en la figura, lo envolvemos con el parafilm, que es un proceso un poco particular, pero es importante que se haga correctamente para que no penetre el agua dentro de la probeta. Una vez que ya determinamos este proceso correctamente, determinamos la masa de la probeta con el parafilm, sería nuestra segunda masa. Y después procedemos a determinar la masa sumergida de la probeta con el parafilm. Y con esto tendremos los datos requeridos para el ensayo. Recuerden, los datos son los que vamos a necesitar: masa del espécimen seco sin el parafilm, masa seca del espécimen con el parafilm, la masa del espécimen sumergido en agua con el parafilm y la gravedad específica del parafilm. Estos son los 4 datos requeridos para hacer el cálculo de la gravedad específica bruta de la mezcla asfáltica en el caso de mezclas asfálticas no absorbentes. Una vez determinada la gravedad específica de la probeta compactada,
podremos observar que vamos a tener diferentes valores asociados a esta gravedad específica o esta densidad de las probetas. Sin embargo, estos valores están íntimamente relacionados a la gravedad específica del material pétreo. ¿Qué quiere decir? Si ustedes utilizan un basalto, pues los valores de GMB o de gravedad específica de la mezcla van a ser más altos. Si utilizan una caliza, pues van a ser más bajos. No propiamente definen qué tan bien compactada está la probeta en base a este valor, ya que este valor depende en gran parte del material pétreo. Entonces la pregunta es, ¿cómo determino qué tan bien compactada está? Lo que necesito es tener un valor de referencia. Si nosotros pudiéramos compactar la mezcla a más giros, o sea, generalmente la compactación giratoria para el diseño de acuerdo al nivel de tránsito se fija en 100 giros, aún y cuando nosotros pensáramos en ponerle 300 o 500 o 1000 si quieren, no podríamos lograr la máxima densificación en esa mezcla asfáltica, porque independiente del número de giros que aplicáramos, siempre van a haber una cierta porosidad alrededor de la probeta y al interior de la misma. Entonces no es una forma de determinar el valor máximo. Para esto, lo que vamos a hacer es determinar un valor de referencia en base al ensayo de gravedad específica o densidad teórica máxima de la mezcla asfáltica. Para esto no vamos a compactar una probeta, vamos a utilizar una mezcla suelta, la cual lo vamos a meter en un recipiente y vamos a llenar de agua. Después lo que vamos a hacer es que le vamos a aplicar una presión de vacío. ¿Qué me hace esta presión de vacío? Lo que me hace es que va a retirar, vamos a decir, todas las pequeñas burbujas de agua que se hayan generado al momento de ingresar la mezcla dentro de este recipiente. Y una vez determinadas estos valores, vamos a determinar el peso de este valor, vamos a decir en condición sumergida. Vamos a tener diferentes, vamos a decir, pesos para esta determinación, los cuales son la masa de la muestra seca al aire, o sea, la cantidad de material que van a utilizar en el ensayo, la masa del pignómetro sumergido, o sea que es el valor de referencia. Si se fijan en las fotos tenemos ese pignómetro que puede ser como una cubeta metálica, como lo ven ahí, que cuando lo sumerjo en el agua, en el sistema de pesaje, pues me va a dar un valor y ese valor lo tengo que registrar. Y el tercer valor de determinación es la masa del pignómetro y la muestra sumergida, o sea, después de que seguimos todo ese proceso de extracción del aire por medio del pignómetro de vacío. Este es un ejemplo de cómo se realizan los ensayos. De hecho, existe una versión o otro método para determinar la masa del material o la masa y el ensayo en condición, vamos a decir, seca. No sé si condición seca es la más adecuada, pero tal vez la definición es sin sumergir. En este caso ven que el pignómetro o el recipiente está sumergido en agua. Podemos tener una versión donde hacemos todo el peso, vamos a decir, sin sumergir, solo pensando, vamos a decir, sobre la balanza. El detalle que tiene esta medición es uno en particular, y es que las capacidades que necesito de la balanza es mucho mayor. Cuando hablamos de estas cantidades o este tipo de ensayo, tenemos masas que rondan alrededor de los 2500, tal vez el pignómetro sumergido esté alrededor de los 3000. Entonces yo necesito una balanza con una cierta capacidad. Vamos a decir que puedo tener una balanza de capacidad de 10 kilogramos de medición y con una precisión de 0.1 gramo. Eso sería una balanza adecuada. Sin embargo, si yo hago el peso del pignómetro con la muestra al aire, o sea, no al aire, sobre la balanza de manera directa, los valores de masas que voy a utilizar, lo más seguro es que superen los 10 kilogramos. Y si tenemos pignómetros más grandes, van a ser muchísimo mayores. Entonces vamos a estar necesitando tal vez balanzas de capacidades de 15 o 20 kilogramos para hacer esta medición con la misma precisión de 0.1. Hay que recordar que en esas mediciones el costo de los equipos
estos depende de dos cosas. Uno, el rango mayor de medición, en este caso 20 kilogramos, y la precisión que se tiene en la balanza. Digamos que al aumentar el rango de medición que necesitas manteniendo la precisión, van a tener un equipo de medición, en este caso una balanza, que va a ser muchísimo más costoso. Entonces, bajo estas condiciones, pues conviene realizar este ensayo, ¿no?, o este método de ensayo en el cual realizamos el peso sumergido y reducimos en gran parte la capacidad que necesitamos de la balanza para realizar este ensayo. Bueno, una vez realizado este ensayo, lo que tenemos es el valor de referencia. Ahorita vamos a ver en el cálculo cómo vamos a interactuar con estos valores, pero este es un valor, vamos a llamarlo teórico, por eso se llama densidad o gravedad específica teórica máxima de la mezcla, pero el cual va a ser el máximo valor de densidad que ustedes van a obtener o que pueden obtener con esta mezcla asfáltica. Entonces, este conjunto con mi valor de la densidad compacta de la mezcla me va a ayudar a determinar el porcentaje de vacíos de la misma. Con esto hemos concluido la parte de revisión de los ensayos que se requiere para el cálculo de las propiedades volumétricas de la mezcla asfáltica. Estos, en conjunto con los valores de densidad del material pétreo, son los que vamos a requerir para el cálculo de la volumetría. A continuación vamos a ver una descripción de cada uno de los parámetros volumétricos y cómo se realiza el cálculo de ellos. Cuando hablemos de propiedades volumétricas, debemos de recordar que la composición de una mezcla asfáltica puede ser analizada de dos formas. Ya puede ser en términos de volumen y en términos de masa. Cuando hablamos en términos de masa, una mezcla asfáltica está compuesto de dos materiales. Vamos a tener el material pétreo y el material asfáltico, que la van a componer. Cuando hablamos en términos de volúmenes, tenemos que considerar un factor adicional, ya que vamos a tener el volumen del agregado, el volumen del asfalto y el volumen del aire. Y es en función de este análisis de volumen que denominamos este análisis como análisis volumétrico de la mezcla asfáltica. Los volúmenes típicos en una mezcla asfáltica, por ejemplo para el material pétreo, es de 84 a 90%, del material asfáltico del 6 al 12% y de vacíos de aire de alrededor de 4%. En lo que se refiere al tipo de mezcla, podemos tener densas, de rodadura, SMA, podemos ver en la figura que el porcentaje de vacíos generalmente se mantiene constante y lo que va a ir cambiando es la relación entre volúmenes entre el contenido de asfalto y el material pétreo, y los cuales dependen del tipo de mezcla que vayamos a utilizar. Bueno, esto es el análisis de la mezcla visto desde el punto de vista volumétrico. Para determinar las propiedades volumétricas de una mezcla asfáltica, vamos a requerir realizar diversos cálculos. En esta diapositiva presento los cálculos que vamos a realizar a lo largo de este módulo y los cuales nos van a servir para determinar las propiedades volumétricas para una condición específica de material asfáltico. Ok, vamos a empezar el análisis de cada uno de estos valores y vamos a hacer los cálculos uno a uno para que queden claros. Para hacer el cálculo les voy a proporcionar unos datos de base, los cuales son resultado de ensayos que se realizaron en el laboratorio. Si recordamos, en un módulo anterior determinamos el contenido de asfalto inicial, el cual fue de 5.3% de asfalto con respecto a la masa de la mezcla asfáltica. Con este porcentaje lo que se hizo es que se compactaron dos probetas de diseño en las cuales se les determinó la gravedad específica bruta de la mezcla, ensayo que vimos en diapositivas anteriores. Igual se fabricaron dos mezclas que no se compactaron y se utilizaron para determinar la gravedad específica teórica máxima de la mezcla.
Los resultados obtenidos los podemos ver en las tablas que están en la diapositiva. Vemos los dos resultados del GMM de cada una de las réplicas. Igualmente vemos los dos resultados del GMM de las dos mezclas, y en la tabla de la derecha vemos los resultados que nos arroja el compactador giratorio con respecto a las alturas de las probetas. Debemos recordar que este es un equipo automatizado, entonces me registra cada uno de los giros que realiza sobre el espécimen que estamos densificando. Es decir que cada vez que realizo un giro, me determina qué altura va a tener. Del inicio al fin. En este caso estamos aplicando o compactando una mezcla para 100 giros y esos son los resultados que obtuvimos. Para los cálculos vamos a utilizar como referencia un diseño nivel 3, el cual está considerado de un tránsito alto y comprende entre 10 a 20 millones de ejes equivalentes. En la diapositiva podemos ver las especificaciones volumétricas que debe cumplir este tipo de mezcla o este tipo de diseño. Podemos ver como primer punto que tenemos un número de giros iniciales que debe ser de 8, un número de giros de diseño que debe ser 100, lo que les comentaba en la compactación de la mezcla en la diapositiva anterior, y las especificaciones volumétricas que son el grado de compactación al número de giros iniciales, el porcentaje de vacíos de aire, los vacíos llenos de asfalto y la relación filler-asfalto que va a tener la mezcla. Como complemento de las propiedades volumétricas tenemos los vacíos en el agregado mineral. Este está determinado en función de un porcentaje de vacíos de aire de 4%. La designación del valor mínimo de vacíos en el agregado mineral está en función del tamaño nominal de la mezcla. Recuerden que en el diseño que hicimos en módulos anteriores, nuestro tamaño nominal era de 3/4. Entonces, nuestro valor mínimo de VAM para este cálculo que vamos a realizar es de 13%. Empecemos con nuestro primer cálculo. Yo les comenté en módulos anteriores que debemos cumplir una relación de gravedades específicas en el material pétreo, en las cuales teníamos 3 valores, uno de los cuales es determinado en función de un ensayo en la mezcla asfáltica. En este cálculo, en este primer cálculo, vamos a ver este ejemplo. Tenemos que la determinación de la gravedad específica efectiva del material pétreo depende del valor de la gravedad específica teórica máxima de la mezcla, el GMM. Entonces, en base a este resultado, vamos a obtener este valor del material pétreo. Ok, les presento los datos, el resumen de los datos. Estos son los datos que tomamos de iniciales en diapositivas anteriores. Recuerden que esta secuencia de cálculo está, vamos a decir, descrita en módulos anteriores, o sea, los valores que vamos obteniendo son valores que hemos obtenido en módulos previos. Si tienen alguna duda sobre ellos, hay que regresar en los módulos para ver los análisis y ver de dónde salieron algunos de estos valores. Pero tenemos un contenido de asfalto de 5.3, un GMM de 2.469, que es el promedio de los dos valores que les di anteriormente, y una gravedad del asfalto o densidad del asfalto de 1.03. Lo que hacemos es sustituir los valores en la fórmula. Aquí les pongo la fórmula. Y cuando sustituimos esto, tenemos el resultado del cálculo. Tenemos que la gravedad específica efectiva del material pétreo es 2.678, y lo que hacemos ahora es comparar este valor con los resultados previos que tenemos en el material pétreo. Aquí les pongo la relación, donde recuerden el GCA debe ser mayor al GCE y este mayor al GCB.
Los dos resultados previos fueron los que obtuvimos de los valores combinados de los materiales pétreos. Colocamos ahora el valor del GCE y verificamos que la relación cumple. De estos resultados lo que podemos ver es que la relación cumple. Lo que nos indica es que podemos seguir con los siguientes cálculos de la volumetría. Este punto es muy importante. Si esta relación no cumple, no podemos seguir con el procedimiento de cálculo. ¿Por qué? Si no cumpliera, significa que alguno de los ensayos se realizaron mal. Ya sea que realizaron mal los ensayos en el material pétreo o realizaron mal el ensayo del GMM en la mezcla asfáltica. Estos valores de densidad del material pétreo y de la mezcla asfáltica son los valores de base para el cálculo de la volumetría. Si nosotros los calculamos de manera incorrecta, esto significa que la volumetría va a ser calculada de manera incorrecta. Siempre debemos de verificar este valor antes de iniciar los cálculos. Igual cuando tengamos un informe de un diseño volumétrico de una mezcla, siempre tenemos primeramente que revisar que esta relación se cumpla. Y si esa se cumple, podemos confiar que el laboratorio o el diseñador hizo correctamente los ensayos para el cálculo de la volumetría. El primer parámetro volumétrico a calcular son los vacíos de aire en la mezcla asfáltica. Este es un parámetro importante, ya que los vacíos de aire son la referencia para el cálculo de muchas condiciones del desempeño de una mezcla asfáltica. Generalmente, cuando tenemos muchos vacíos de aire, lo que vamos a tener es un pavimento que es muy permeable al agua y al aire. Y esto va a hacer que el pavimento sea muy susceptible a la humedad, va a tener una permeabilidad importante, lo que también en condiciones medioambientales puede tener un endurecimiento prematuro del pavimento. Por el contrario, cuando tenemos muy pocos vacíos de aire, pues podemos tener problemas en lo referente al contenido de asfalto y los vacíos llenos de asfalto, los cuales pueden ser muy altos. Y esto nos va a llevar a que el pavimento sea muy susceptible a la deformación, en el caso de que se hubiera saturado de asfalto. Y eso también nos puede llevar a tener problemas de deslizamiento en caso de que se presente la siguiente condición, que es la exudación del asfalto. Recuerden que un pavimento, una mezcla asfáltica, cuando está colocada ya en una carretera, va a tener cambios volumétricos de acuerdo a las condiciones de temperatura. Cuando haya mucho frío se va a contraer, cuando haya mucho calor se va a expandir, y ese movimiento generalmente se da en ese porcentaje de vacíos que tiene al interior la mezcla. Si ese porcentaje de vacíos es muy pequeño y se presenta una expansión del asfalto por temperatura y no encuentra un lugar donde irse, lo que va a hacer es que va a ir hacia la superficie del pavimento, y es lo que nos va a crear estos problemas. De igual forma, cuando son muy grandes los vacíos, lo que tenemos es que puede ser que con el paso de los vehículos se siga densificando más de lo que debería y nos vamos a tener problemas de deformación permanente también, y va a penetrar mucho más fácil el agua y todas las condiciones ambientales. Lo que va a hacer es que tenga un deterioro mucho más rápido de lo normal. Cuando pensamos en este parámetro, también tenemos que hablar que existen diferentes, situaciones en las cuales hacemos el cálculo. Y tenemos los vacíos de aire que podemos calcular en un laboratorio, los que podemos tener en una planta de control de calidad, lo que extraemos de decoraciones de campo en el control de calidad o durante una rehabilitación. Y lo importante a saber o entender es que todos estos valores van a estar en diferentes rangos y van a ser diferentes, y difícilmente vamos a poder encontrar una comparación muy directa de estos valores. Hay que siempre
ir verificando y viendo cuál es la condición de lo que estamos obteniendo para poder hacer un análisis más exacto, ya que estos valores no son comparables de manera directa. Por otro lado, sí hay una versión de valores típicos de lo que podemos esperar en cada uno de estos procesos. Mira, a continuación les pongo estos valores. Lo que tenemos es que cuando hablamos de laboratorio, vamos a tener 4% de vacíos de aire, es lo que esperamos. Por ejemplo, si hablamos después de la colocación, lo que tenemos de referencia es que quisiéramos tener alrededor de 7% de vacíos después de que terminamos de colocar la mezcla asfáltica. Ese es como el objetivo. Si es menor, es mucho mejor. Igual, si vamos terminando una colocación que estamos en 3, 2% de porcentaje de vacíos, seguramente vamos a tener un problema. También disminuir este valor tiene sus consecuencias cuando es en extremo. Y busqué una referencia de una publicación en Estados Unidos, esta es la NCHRP 673, la cual ustedes pueden descargar de forma gratuita. Y lo que vemos es que en Estados Unidos, generalmente los rangos de porcentaje vacíos después de colocación rondan entre 6 y 11% y la media está entre 8 y 9%. Esto es solo para tener una referencia en general de qué es lo que se espera en la realidad. Y ahora vamos a ver el cálculo de este parámetro. Para el cálculo de este parámetro tenemos la siguiente fórmula que pueden ver en la diapositiva, la cual está en función de los valores obtenidos en la evaluación de la mezcla, que es el GMB, de la gravedad específica bruta de la mezcla, y el GMM, que es el valor de referencia, que es la gravedad específica teórica máxima de la mezcla asfáltica. Ok, aquí les pongo primeramente los resultados obtenidos, los cuales son los que les di en la tabla de ensayos antes de iniciar los cálculos. Son los promedios de los dos resultados. Lo que hacemos es sustituir estos valores en la fórmula. A continuación les pongo la sustitución y el resultado. Entonces, para este contenido de asfalto inicial, que era 5.3, y después de haber fabricado la mezcla, tenemos que para esta condición, el porcentaje de vacíos de aire es de 4.37, siendo que el valor objetivo es de 4%. La segunda propiedad volumétrica que vamos a calcular son los vacíos en el agregado mineral. Esta propiedad nos indica los vacíos existentes en la mezcla, los cuales van a ser ocupados por el asfalto y el aire. Entonces vamos a tener una combinación de espacios donde vamos a tener el volumen de asfalto efectivo y el volumen de aire, el cual es el parámetro que controla prácticamente gran parte de la volumetría de la mezcla. Como ustedes saben, si ustedes escogen una granulometría que tenga valores de vacíos en el agregado mineral muy altos, dado que los vacíos de aire son fijos, el volumen de asfalto que vamos a tener que utilizar para esa mezcla va a ser mayor. Entonces, mientras más nos acerquemos a un valor aceptable de los vacíos en el agregado mineral, vamos a tener un mejor control del contenido de asfalto que vamos a tener en la mezcla. Veamos ahora la fórmula para el cálculo en los vacíos en el agregado mineral. Tenemos primeramente la fórmula como tal en la diapositiva, la cual podemos ver que depende de tres factores. Uno es la gravedad específica bruta de la mezcla asfáltica, el porcentaje del material pétreo, el cual es el PS, y la gravedad específica bruta del material pétreo. Los datos, los pongo a continuación, son los que hemos utilizado en los cálculos previos y estos son los que vamos a sustituir en la fórmula, lo cual pongo ahora, y realizamos el cálculo. Para este caso tenemos unos vacíos en el grado mineral de 13.28 y tenemos que la especificación mínima para este parámetro es de 13, por lo cual hasta este punto va cumpliendo. El tercer parámetro a calcular son los vacíos llenos de asfalto, conocidos como el BFA en sus siglas en inglés.
Esos vacíos llenos de asfalto son el porcentaje de vacíos en el agregado mineral que van a estar ocupados por el material asfáltico. Entonces, lo que dice es de todo el porcentaje de vacíos que tengo disponible en esa estructura granular, ¿qué porcentaje va a ser ocupado por el asfalto? Por eso, cuando tenemos valores de BFA muy altos, lo que significa es que tenemos una saturación de asfalto en el volumen disponible. E igualmente, cuando tenemos muy bajo, lo que nos refiere es que falta muy poco asfalto con respecto a la cantidad disponible para este material. De igual forma, podemos ver en las figuras que este parámetro correlaciona a otros tres parámetros, como son los vacíos del agregado mineral, los vacíos del aire y el volumen de asfalto efectivo. Tenemos dos figuras para mostrarlo. Podemos ver que si conocemos el VAM y el porcentaje de vacíos, podemos llegar al valor del BFA, o si conocemos el volumen de asfalto efectivo y los vacíos de aire de la mezcla, también podemos determinar este valor. Y esto es porque lo relaciona el volumen que ocupan en la mezcla asfáltica. Veamos ahora el cálculo que se debe de realizar para determinar este parámetro. Aquí se presenta la fórmula para calcular los vacíos llenos de asfalto, la cual depende de dos parámetros que hemos determinado previamente, los cuales son los vacíos en el agregado mineral y los vacíos de aire. A continuación presento los resultados que tenemos de referencia, los cuales, como les dije, los determinamos en los dos cálculos anteriores, y con estos dos valores vamos a sustituirlos en la fórmula y determinar el valor. Aquí está la sustitución y vemos que los vacíos llenos de asfalto para esta condición de mezcla es de 67.09%. La especificación para este parámetro ronda entre 65 y 75% y para nuestro caso estaría cumpliendo la especificación. El siguiente parámetro es el porcentaje de asfalto absorbido o PBA. Como platicamos en módulos anteriores, las propiedades del material pétreo relacionadas a la densidad también están relacionadas al porcentaje de absorción que tiene el material pétreo. A mayores densidades, pues el material más cerrado tendrá menos porosidad. A menores densidades, esta porosidad va a aumentar. Y hay que recordar que de la cantidad de asfalto que incorporemos a la mezcla asfáltica, o sea, cuando hagamos la mezcla, vamos a tener una proporción de asfalto que va a ser directamente tomada por el material pétreo. ¿Qué quiere decir? Va a absorber una parte del asfalto. Y otra parte, vamos a decir, se va a quedar, que vamos a calcular después, que es el asfalto efectivo, que es el que va a trabajar en todas esas condiciones de adherencia y de resistencia que va a tener la mezcla asfáltica. Entonces, lo primero que debemos determinar es qué porcentaje de asfalto va a absorber la mezcla asfáltica. Por lo cual, nos vamos a basar en las propiedades del material pétreo. Como pueden ver en la fórmula que tenemos en la diapositiva, este valor depende de la gravedad específica efectiva del material pétreo, de la gravedad específica bruta del material pétreo, y vamos a tener en cuenta la densidad del material asfáltico. Estos valores los obtuvimos en módulos anteriores, los pongo ahora en la diapositiva, donde tenemos una densidad del asfalto de 1.03, una gravedad específica de 2.678, la efectiva y la gravedad específica bruta de 2.578. Sustituimos estos valores en la mezcla y el resultado del porcentaje de absorción es 1.50. Aquí vemos la sustitución de la fórmula y el resultado del cálculo. ¿Qué quiere decir? Que la totalidad del material pétreo va a absorber 1.50% del material asfáltico. Una vez determinado el porcentaje de asfalto absorbido,
Vamos a continuar con el siguiente parámetro, que es el porcentaje de asfalto efectivo. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues algo muy simple, como pueden ver en la fórmula que tenemos en la diapositiva. Tenemos el porcentaje de asfalto, que es el que incluimos cuando fabricamos la mezcla asfáltica, y recuerden que calculamos que teníamos un porcentaje de asfalto absorbido de 1.50%. Ese es el total, vamos a decir, si solo fuera material pétreo, pero para hacer la combinación, lo que hacemos es que multiplicamos este porcentaje, que es la capacidad de absorción del material pétreo, por el porcentaje de material pétreo que vamos a utilizar. En este caso es la diferencia con respecto al contenido de asfalto. Aquí pongo los valores que debemos utilizar para el cálculo. Recuerden, tenemos 5.3% de contenido de asfalto. El porcentaje de asfalto absorbido va a ser 1.50 y el porcentaje del material pétreo es 94.7. Hay que recordar y no olvidar que el valor del porcentaje de asfalto y el valor del porcentaje del material pétreo son complementarios, por lo cual deben sumar 100%, porque esos están calculados en masa. Si lo vemos como en este ejemplo, si sumamos 5.3 más 94.7, vamos a tener el 100%. Siempre hay que verificar esto, porque a veces podemos tener algunos errores, y si no dan esos valores, estamos cometiendo una determinación incorrecta del porcentaje de asfalto efectivo. Aquí presento la fórmula con la sustitución de estos valores, y se determina el porcentaje de asfalto efectivo, que para este caso es 3.88%. ¿Qué significa esto? Lo que significa esto es que nosotros agregamos 5.3% de asfalto a la mezcla, o sea, cuando fabricamos con el material pétreo, y de este 5.3%, una parte fue directamente absorbida por el material pétreo, y solamente 3.88% del asfalto es el que va a trabajar en la mezcla. Lo demás se lo llevó el material pétreo y propiamente no va a estar trabajando en esas, vamos a decir, condiciones de adherencia o de resistencia que puede tener con el material pétreo. Porque esto es importante, les decía, si yo tengo valores de densidades bajos y vamos a tener porosidades mayores en el material pétreo, ese valor de absorción no va a ser unos 50, vamos a estar hablando en 2 o 3% de absorción, y lo que me va a llevar es que voy a tener mucho asfalto que se va a quedar en el material pétreo, y por consiguiente voy a tener que poner más asfalto a la mezcla. Entonces, en vez de 5.3, posiblemente voy a estar en 6 o 6.5, depende de la absorción que tenga el material pétreo. Pero lo que me conlleva con esta situación es que estoy haciendo una mezcla más cara por seleccionar material pétreo de baja densidad o con mucha porosidad. Calculemos ahora la relación filler-asfalto. Cuando hablemos de esta relación, vamos a estar fijándonos que el asfalto a que hacemos referencia es el asfalto efectivo, el que está trabajando dentro de la mezcla asfáltica. Recuerden que una parte de este asfalto va a ser absorbido por el material pétreo. Y esta relación podríamos decir que es relativamente nueva, porque antes del SuperPave no se utilizaba, y no es propiamente una relación asociada a la volumetría de la mezcla. Esta relación está más asociada a la trabajabilidad de la mezcla, o sea, es como un valor o un parámetro para saber si podríamos tener problemas al momento de colocación de la misma. Vemos que la especificación indica que va de valores de 0.6 y a 1.2. Cuando tenemos valores muy bajos, lo que significa es que tenemos muy poco material que pasa a la malla 200 con respecto al asfalto efectivo. Cuando pasa esto, pues lo que vamos a tener es una mezcla que es muy brillosa, puede ser una mezcla blanda y que puede causar algunos problemas al momento de su colocación, ¿no?, durante el proceso de compactación. Por el contrario, cuando tenemos valores muy altos, lo que tenemos es que tenemos mucho material que pasa la malla 200 con respecto al asfalto efectivo. Y en esta, pues, es
completamente lo contrario. Ahora tenemos una mezcla que es más opaca, se ve grisácea, ¿no? Y esto hace que sea más difícil de colocar, es menos manejable, sobre todo porque al haber un exceso de finos y que va a estar, vamos a decir, pegándose el material asfáltico, que de entrada va a ser poco en esta relación, pues las hace un poco más, vamos a llamarla rígida al momento de colocación o menos manejable, y esto puede crear algunas complicaciones al momento de colocar la mezcla. Bueno, aquí tenemos la fórmula. Recordemos que el porcentaje de asfalto efectivo lo acabamos de calcular y tenemos que el porcentaje que pasa la malla 200 de la granulometría que utilizamos en el diseño es de 3.6. Sustituimos estos valores en la fórmula y obtenemos que tenemos una relación fibra-asfalto de 0.93, la cual es adecuada para este tipo de mezclas, dado que cumple con la especificación. Veamos ahora la compactación giratoria. Como les comenté anteriormente, el compactador giratorio es un equipo automatizado que nos permite monitorear en tiempo real la altura que van teniendo los especímenes a lo largo de todo el proceso de compactación. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros fijamos un número de giros para la compactación, o podemos tener una versión fijando la altura. Y cada vez que aplica un giro, el equipo registra la altura que va teniendo la probeta durante este proceso de densificación, lo cual nos puede tener unas curvas de número de giros con respecto a altura o proceso de densificación, los cuales nos pueden dar indicadores de la trabajabilidad de esa mezcla cuando vaya a ser colocada en campo. También nos va a permitir estimar cuál es la compactación de la mezcla en la condición inicial y en una condición máxima en términos del grado de compactación. Y hay que recordar que vamos a tener tres valores de número de giros de referencia. Primeramente, el número de giros de diseño, que es con el cual fabricamos todos los especímenes en el diseño volumétrico. Para nuestro caso, recuerden, es de 100 giros. El número de giros iniciales, el cual es el número de giros en el cual vamos a tener una evaluación de la compactación inicial para saber si es una mezcla blanda o puede tener algún problema durante la colocación, que para nuestro caso es 8 giros. Y por último vamos a tener el número de giros máximo, el cual vamos a verificar después de que determinemos el contenido óptimo de la mezcla o el contenido de diseño de la mezcla. Cuando ya tengamos este valor, vamos a tener que realizar una verificación adicional que vamos a ver más adelante, ya cuando tenemos el número de giros máximo. Veamos cuál es la influencia de estos valores en cuanto al desempeño de la colocación de la mezcla. Como les comenté en la diapositiva anterior, tenemos dos números de giros adicionales, es el número de giros inicial y el número de giros máximo. En lo que se refiere al número de giros inicial, vamos a observar o nos va a servir para observar si la mezcla puede tener una rápida consolidación a bajo número de giros, lo cual es un indicador de que la mezcla es blanda o inestable. Y está relacionado a las propiedades del material petro y el material asfáltico. Esta primera revisión es para esta condición, porque nosotros no queremos que se sobrecompacten las mezclas en la condición inicial, porque es un indicador, como les comenté, de una mezcla que no es adecuada para colocar en un pavimento. En la versión del número de giros máximo, esta va a ser un factor de seguridad en cuestiones de deformación permanente o rodera en la mezcla asfáltica. Como les dije en la diapositiva anterior, lo vamos a verificar ya que tengamos el contenido óptimo de la mezcla o el contenido de diseño, el que vamos a utilizar ya en el parámetro de construcción. Y me va a dar un indicador del desempeño de la estructura granulométrica que estamos utilizando en la mezcla. Veamos ahora los cálculos que debemos de realizar para estas estimaciones. El primer cálculo que vamos a realizar es una corrección con respecto al número de giros iniciales. ¿Por qué voy a mencionar como una corrección?
Cuando estamos en el cálculo de la volumetría y queremos verificar este factor, tenemos una condición básica. Podemos decir, oye, quiero saber cuál es la densidad al número de giros iniciales. Bueno, lo primero que podríamos pensar es que vuelvo a dosificar una mezcla, la compacto y ahora utilizo el número de giros iniciales, 8 giros, en vez de utilizar los 100. Esto es posible, pero al número de giros iniciales va a haber una cierta dispersión. Eso siempre se va a presentar, va a depender un poco del acomodo, pero sobre todo vamos a tener el detalle de que vamos a tener que fabricar, compactar y volver a medir la densidad de esta probeta. Estamos hablando de mucho trabajo adicional en el laboratorio y donde independientemente de este trabajo vamos a tener una cierta dispersión. Entonces lo que dice la metodología es, en vez de que vuelvas a compactar, podrías hacer una estimación de este valor para tener una idea de qué tan bien o qué tan mal está esta mezcla en cuanto a este factor. Ok, entonces para hacer esta revisión, ¿qué es lo que tenemos? Yo tengo una mezcla, la meto en el compactador giratorio, le pongo el número de giros de diseño, que son 100. Después de que termine de compactarlos, tengo la altura final de esa probeta. Yo, como vimos anteriormente, retiro la probeta, le saco la densidad y tengo la densidad real, o sea, la que medí en ese espécimen. Dice, oye, ¿cuál va a ser la densidad que tuvo 8 giros? Bueno, lo que podría variar con respecto a este valor es una relación de alturas, porque al final a 100 giros tenemos una altura menor y al número de giros iniciales vamos a tener una altura mayor. Entonces, la forma de estimar este valor es poner un factor de corrección en función de las alturas. Si ustedes revisan las fórmulas originales que están puestas, en el método SuperPape, no viene directamente una relación de alturas, viene una relación entre valores de GMB. Si hacen el despeje de todas estas fórmulas, vamos a llegar a esta condición, que es una corrección en base a altura. Entonces ya desde algunos años lo hemos manejado directamente y es el mismo cálculo. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a corregir la altura con respecto a la altura final a la que esperamos tener en 8 giros, que la conocemos dado que el compactador giratorio me determina este valor automáticamente. Una vez que determinemos este factor de corrección, vamos a multiplicarlo por el valor de la gravedad específica bruta de la mezcla asfáltica y vamos a estimar cuál pudo haber sido este valor de densidad al número de giros iniciales. Veamos ahora el cálculo de cómo hacemos este proceso. Aquí se presentan los datos que obtuvimos durante el proceso de compactación. Al igual que en los cálculos anteriores, estos valores son los valores promedio de las compactaciones, dado que hicimos 2 réplicas de estos valores o de estos ensayos para estar seguro que no hubo dispersión en los mismos. Entonces tenemos la altura promedio de los especímenes para el número de giros de diseño, en nuestro caso es 111.9 milímetros, la altura promedio al número de giros iniciales, que fue 124.0 milímetros, y la gravedad específica bruta de la mezcla asfáltica, la cual es 2.371. Lo que hacemos es sustituir, recuerden, es una relación en función de las alturas. Hacemos la altura de diseño entre la altura inicial y eso nos da una relación o un factor de corrección de 0.9021. Entonces, lo que me dice es que la relación del volumen entre la condición final de compactación, que es N diseño, y la condición del número de giros iniciales, es de aproximadamente el 90% de la densidad final. Y lo que hacemos es ahora multiplicar este factor de corrección por el valor de GMB que tenemos, y lo que me da es que
tengo la estimación del GMB al número de giros iniciales, el cual sería 2.130. Como les comenté, es una estimación de este valor, no es real, tendríamos que hacer las probetas para hacer esta verificación. Generalmente, si tenemos un rango, vamos a decir, aceptable de cumplimiento, que es el que vamos a ver en el siguiente cálculo, no es necesario hacer la verificación. Si estuviéramos en el límite y tuviéramos dudas sobre este valor, pues tal vez convendría verificarlo con la compactación de una mezcla al número de giros iniciales para estar seguros si vamos a rechazar la mezcla asfáltica. Veamos el complemento del cálculo. Una vez ya determinado el GMB al número de giros iniciales, lo que nos queda calcular es el grado de compactación que tiene la mezcla a este número de giros. Lo que vamos a hacer, tal cual como vemos en la diapositiva, con este valor de GMB al número de giros iniciales, lo vamos a dividir con respecto al valor del GMM, que es la gravedad específica teórica máxima. Aquí tenemos los dos valores de referencia. Y vamos a determinar qué tan bien compactada está la mezcla. Como mencioné, la especificación demanda que haya menos de 89% de compactación al número de giros iniciales, si no tendríamos un problema con ese tipo de mezcla. Bueno, aquí sustituimos los valores en la fórmula y lo que tenemos como valor de grado de compactación al número de giros iniciales es 86.3%, lo cual indica que la mezcla está cumpliendo. Y con esto, propiamente, acabamos todos los parámetros volumétricos que debemos calcular cuando evaluamos una mezcla asfáltica, y veamos ahora qué es lo que sigue en cuestión del cálculo. En esa diapositiva nada más vemos el resumen del cálculo realizado. Ahorita vamos a ver cómo hacer el análisis de estos valores o qué es lo que sigue en el cálculo volumétrico, pero nada más para concentrar los valores les puse la referencia de todos los cálculos que hemos realizado durante todo este proceso. Algunos vienen de módulos anteriores y se conjuntan en esta parte de la volumetría. Lo pongo de esta forma porque este es un proceso o una secuencia de cálculos, ¿no?, que luego denominamos como si fuera una receta de cocina. La verdad es que si ustedes siguen este proceso que hemos mostrado a lo largo de los módulos, pueden realizar de manera, vamos a llamarla sencilla, el cálculo de las propiedades volumétricas de la mezcla asfáltica, dado que son una secuencia lógica de pasos para llegar hasta este punto. Entonces, tenemos que compactamos nuestra probeta para el contenido de asfalto inicial, el que terminamos en el módulo anterior, y a partir de eso vimos cuáles eran las propiedades que me daba esta condición de contenido de asfalto inicial. Entonces ya tenemos cada una de estas condiciones y bueno, tenemos una pequeña variación porque nosotros queremos tener 4% de vacíos y tenemos ligeramente más de este porcentaje. Entonces vamos a ver cómo hacemos el ajuste de este valor en la siguiente parte del módulo de diseño de las propiedades volumétricas. Para hacer el ajuste que les comenté, debemos hacer una estimación de las propiedades volumétricas. Ahorita vamos a presentar los procesos de cálculo que se siguen para realizar esta estimación y cuál es la idea general de por qué se hace esta estimación y cómo debemos considerar los valores para seleccionar la granulometría de diseño. Empecemos con los cálculos. Comencemos esta parte de la estimación. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí volvemos a tener el resumen de los resultados que obtuvimos en la volumetría inicial, en nuestro primer cálculo. Y como les comentaba previamente, nosotros esperamos para el diseño un valor de 4% de vacíos de aire, pero en esta estimación tenemos 4.37. Es muy difícil, o diría casi imposible, que latinemos el 4% en la primera estimación. Eso es algo que realmente no pasa, o nunca pasa. Pero lo importante es estar cerca de ese valor que estimamos, y en este caso lo estamos. Y desde ese punto de vista lo que tenemos es que, bueno, casi lo logré, pero no estoy ahí. Yo necesito estar en 4. ¿Qué opciones tengo? La primera opción
Es decir, pues vuelvo a mi sistema de prueba y error y digo, pues, si tengo 5.3 de asfalto, pues le puedo poner un poquito más y ese poquito más posiblemente va a ser 0.2%, 0.5%, pero a lo que voy es que seguiría estimando el valor. Seguiría estando en una condición donde no sé exactamente cuánto es y voy a estar probando a ver si lo encuentro. Eso me podría tomar mucho tiempo. Igual mucho esfuerzo en el laboratorio porque tengo que destinar a alguien que mezcle, compacte y vuelva a evaluar y posiblemente no le dé y esté estimando este valor. Bueno, en vez de hacer esto, lo que tenemos es que existe una relación entre el porcentaje de vacíos de aire y el contenido de asfalto que se le agrega a la mezcla. En este caso dice, oye, mira, si tú ves los resultados o las tendencias que se tienen entre el porcentaje de vacíos de aire y el contenido de asfalto inicial, no son propiamente lineales. Sin embargo, cuando estamos cerca de este valor, y cerca es más o menos 1% aproximadamente, pues podríamos considerar como si esta relación fuera lineal. Y esto es importante porque los estudios o la experiencia han llevado a determinar que existe una relación aproximada de una variación de 1% de vacíos de aire en función de 0.4% de contenido de asfalto. Esa es la relación que se tiene por experiencia, es más o menos lo que varía, ¿no? Evidentemente depende del material, de la mezcla y muchas condiciones, pero en ese rango se va a mantener. Entonces yo ya tengo una referencia de variación. Yo sé que si quiero mover el contenido de vacíos de aire, pues me voy a estar jugando en un rango de 0.4 con respecto a 1 del contenido de asfalto, ¿no? Entonces, esa es la variación que yo debo mover este valor de contenido de asfalto. Ok, bueno, esta es nuestra base de análisis. Veamos ahora cómo vamos a hacer esta estimación de los valores. Para estimar estos valores, vamos a utilizar la fórmula que vemos en la diapositiva, en la cual el porcentaje de asfalto estimado está en función del porcentaje de asfalto inicial y esta variación con respecto a los vacíos de aire. Recordemos, un 0.4% de asfalto es equivalente a alrededor de 1% de vacíos de aire. Entonces, aquí tenemos la fórmula, lo que nos queda es sustituir estos valores. Para esto vamos a poner los valores de referencia, que es el porcentaje de asfalto inicial y los vacíos de aire iniciales, y de esos valores vamos a sustituirlos en la fórmula y a partir de eso tenemos un nuevo contenido de asfalto inicial, que este es de 5.45%, redondeando sería 5.5. Ok, ¿qué es lo que me dice? Oye, te estabas tan cerca del valor que de 5.3, si tú le pones 5.5, lo más seguro es que estés apegándote al 4% de vacíos de aire. Bueno, ya tengo una estimación. Yo ya sé que con 5.5 mis posibilidades son mayores y no tuve que estar haciendo iteraciones en el laboratorio para saberlo. Bueno, ya tengo este valor. La pregunta sería, ¿qué es lo que va a pasar con las otras propiedades volumétricas? Porque al final, en el momento que yo cambio el contenido de asfalto, pues las otras propiedades se van a ver afectadas. Entonces tengo que hacer una estimación de cuál va a ser el cambio de las siguientes propiedades en base a este incremento del contenido de asfalto de esta determinación. Veamos entonces esos cálculos. Empecemos con la estimación del primer parámetro que va a cambiar cuando modifiquemos el contenido de asfalto que le vamos a poner a la mezcla. El primero va a ser los vacíos en el agregado mineral, el cual vamos a hacer una estimación y va a estar igual en función de los vacíos de aire. Para esta condición vamos a manejar una constante y esa constante va a estar en función del porcentaje de vacíos de aire. Si el porcentaje de vacíos de aire es menor a 4%, la constante que vamos a utilizar va a ser de 0.1 y si es mayor a 4%, el valor de la constante va a ser 0.2. Ok, aquí está la fórmula de referencia
y sigamos a la siguiente diapositiva para hacer el cálculo de este parámetro estimado. Aquí tenemos los valores de referencia, que son los vacíos de aire, que eran 4.37, y los vacíos en el agregado mineral, que fueron 13.28. Y también tenemos la fórmula para hacer el cálculo. Lo que hacemos a continuación es sencillo: sustituir los valores en la fórmula y proceder a hacer el cálculo, en el cual tenemos ahora un porcentaje de vacíos en el agregado mineral que es de 13.21. ¿Qué quiere decir? Que afectó este valor, lo redujo, pero de manera ligera. Entonces continuemos con la siguiente estimación. El siguiente parámetro a estimar son los vacíos llenos de asfalto. Para esto nos vamos a valer del resultado que acabamos de calcular en la diapositiva anterior, que son los vacíos en el agregado mineral estimados. Y con esto vamos a estimar este valor sustituyendo ese dato en la fórmula que vemos en la diapositiva. Bueno, a continuación le pongo el valor de referencia. Recuerden que acabamos de estimar unos vacíos en el agregado mineral de 13.2. Los sustituimos en la fórmula, como vemos en la diapositiva, y vemos que el resultado es de 69.72. O sea, estimamos este siguiente valor o siguiente parámetro volumétrico en base a un dato anterior. Bueno, ya tenemos esta estimación. Procedamos con la siguiente. Vamos a estimar ahora el contenido de asfalto efectivo de la mezcla. Como recuerdan en cálculos pasados, tengo que saber cuánto es el porcentaje que absorbe, pero el que realmente importa para los cálculos es el porcentaje de asfalto efectivo. Para esa estimación tenemos la fórmula que vemos en la diapositiva, la cual está en función de las gravedades específicas del material pétreo, la densidad del asfalto y los porcentajes de asfalto y agregado que se utilizan en la dosificación en función de la masa. Esa es la fórmula. Veamos ahora la sustitución de los valores y el proceso del cálculo. Tenemos aquí la fórmula, nada más lo copié nuevamente para que no se pierdan. Podrán ver que les puse en la fórmula del porcentaje de agregado, que es el PS, el valor de estimado. ¿Por qué le puse estimado? Es solo para que no cree una confusión. ¿A qué me refiero de este? Si ustedes utilizan el porcentaje de agregado original, vamos a decir el que era inicial, pues puede ser que haya una diferencia, porque al final el inicial era 5.3. A lo que voy es que si ya utilizan el porcentaje de asfalto estimado de 5.5, el porcentaje de agregado debe ser con respecto a este estimado. Entonces nada más le puse este valor para que no cree una confusión, y debe ser el complemento con respecto al 100%. Entonces, si tenemos un porcentaje de asfalto de 5.5, debemos tener un porcentaje de agregado de 94.5, y no vayamos a incurrir en el error de tomar la referencia anterior y poner el porcentaje de agregado de 94.7. Ok, esa nada más era la aclaración. Ahora les pongo los datos aquí que vamos a utilizar para el cálculo, que es la recabación de los valores de lo que hemos utilizado en cálculos anteriores y la sustitución de estos valores en la fórmula. Ya hacemos la sustitución y hacemos el cálculo y vemos que el porcentaje de asfalto efectivo que se va a tener en la mezcla es de 4.09%. El siguiente punto es calcular la estimación de la relación filler porcentaje de asfalto efectivo. Ok, en esta vamos a seguir manteniendo el porcentaje que pasa a la malla 200 y vamos a utilizar ahora el nuevo valor que acabamos de estimar de porcentaje de asfalto efectivo. Aquí tenemos la fórmula para hacer el cálculo, que esencialmente es la misma que hemos visto con anterioridad, y tenemos los valores de referencia que utilizamos para el cálculo del porcentaje que pasa a la malla 200 en un cálculo previo y del porcentaje de asfalto efectivo. Sustituimos estos valores en la fórmula y obtenemos una relación filler asfalto estimada de 0.88%. Y esto es todo en esta parte del cálculo de la relación filler asfalto efectivo, y vayamos a nuestro último cálculo.
Ahora vamos a estimar el grado de compactación al número de giros iniciales. Para esto vamos a utilizar la fórmula que vemos en la diapositiva, la cual está en función de la variación de los vacíos de aire en la condición inicial y los grados de compactación en la condición inicial. Lo que hacemos es sustituir los valores en esta fórmula. Primeramente voy a poner los valores de referencia que tenemos en los cálculos. Recuerden, en el cálculo previo teníamos un grado de compactación al número de giros iniciales de 86.3 y unos vacíos de aire en la mezcla de 4.37. Sustituyendo esos valores en la fórmula, como vemos en la diapositiva, tenemos un resultado que nos indica que el grado de compactación inicial estimado es de 86.7, el cual subió ligeramente, pero sigue cumpliendo con la especificación establecida. A continuación vemos el resumen de los resultados obtenidos durante todo el proceso de cálculo de este módulo. En la primera tabla, de la tabla de arriba, tenemos los cálculos asociados al porcentaje de asfalto inicial. Recuerden que este valor era 5.3% de asfalto y hicimos todo un cálculo y las referencias del cálculo durante todo el proceso. Ahora, en la siguiente tabla, que es la tabla inferior, tenemos el porcentaje de asfalto estimado. ¿Y cuál fue el valor? Recordemos cuál es la idea. Teníamos un porcentaje de asfalto inicial, elaboramos unos especímenes de ensayo, los compactamos, sacamos el GMB, el GMM y a partir de esos determinamos cuáles eran las propiedades volumétricas de esa mezcla. Después de ese cálculo concluimos que no llegamos al 4%, pero sería bueno estimarlo en vez de fabricar nuevas probetas y verificar estos valores, porque sería una condición de prueba y error. Una vez establecido esto, tenemos esta estimación y nos da que 5.5 y con este dijimos, bueno, si cambiamos el contenido de asfalto, las propiedades también van a variar e hicimos una estimación de todas las propiedades volumétricas, las cuales tenemos en esta tabla. ¿Qué es lo importante a tener claro de estos cálculos? Lo importante es, primeramente, los cálculos o los resultados del porcentaje de asfalto inicial son reales. O sea, los hicimos de un espécimen, compactamos, mezclamos y a partir de ahí determinamos los valores. Esto es algo que se midió y es real. ¿Qué es lo que tenemos con el estimado? Pues justamente eso. Es estimado, no es real. Esos valores creemos que pueden ser así, es una buena estimación. Es que tenerlo claro, la estimación es buena, pero es una estimación. Ya cuando vamos a la evaluación, vamos a tener que volver a regresar este valor y analizar el contenido de asfalto ya en una medición. O sea, tengo que volver a mezclar y compactar para estar seguros de este valor es real. Ya cuando seleccionemos cuál es la granulometría que vamos a utilizar. Pero hay que recordarlo. Una cosa es medir, que es las condiciones que hicimos en el contenido de asfalto inicial, o sea, que fabricamos y medimos, y otra es estimar. Lo que quiere decir que en la estimación no es real, es una estimación y posiblemente cuando hagamos una medición real, estas van a tener variaciones con respecto a lo que estamos estimando, pues por lo mismo que es una estimación. Lo importante es comprobar que esa estimación es correcta cuando llegamos a la siguiente fase. Y veamos ahora cómo seleccionaríamos las granulometrías en la parte de diseño. Lo que indica la metodología del diseño de mezclas es que deberíamos hacer 3 granulometrías para tener diferentes opciones y estas granulometrías evaluarlas bajo esta condición que acabamos de hacer. Todo este proceso que hemos seguido en los módulos es para la granulometría 1. Evidentemente que si tenemos 3 granulometrías adicionales, pues tenemos que seguir el proceso para las siguientes 2 granulometrías que no presentamos. Para no
hacer más larga la presentación, yo estoy poniendo los resultados de otras combinaciones que se tuvieron y que se hicieron los cálculos de la volumetría inicial y estimada de cada una de ellas. Esto es una condición establecida en el método. Deben recordar que cuando vimos la estructura granulométrica, una de las ventajas de utilizar esos indicadores del método Baylis, utilizar completamente el método Baylis, es que estamos seleccionando una granulometría que es de entrada más adecuada porque ya evaluamos bajo ciertos criterios qué tan idónea es para ser parte de una mezcla asfáltica. Eso sin duda nos podría ayudar muchísimo en la evaluación del desempeño, porque lo que pasa en muchos de los diseños es que se seleccionan 3 granulometrías, como lo pueden ver aquí. Estas en este caso están relativamente bien, pero a veces tienen 3 granulometrías que son malas, y después de haber hecho todo este proceso nos damos cuenta que ninguna de las 3 estaba bien, y tenemos que regresar y reiniciar y proponer nuevas granulometrías. Entonces lo que les comentaba en la parte de la estructura granulométrica, tenemos que estar seguros y eso nos va a servir con hacerlo, o nos va a dar la posibilidad de esos indicadores de saber qué tan seguros estamos, para no llegar a esta parte y después de haber hecho un montón de trabajo darnos cuenta que lo que seleccionamos no era adecuado. Cuando vimos la parte de la selección de la granulometría no se veía tan claro todo el proceso que se tenía que seguir, que de los cálculos de dosificar la mezcla, compactar. Ahora ya lo hemos seguido y lo hemos visto para una. Tendremos que haber hecho para 3 granulometrías, que es el resultado que ven en esta diapositiva. Pero imaginen que después de una semana de trabajo se dan cuenta que ninguna de las 3 funciona y hemos perdido una semana de trabajo. Recuerden que siempre estamos contra el tiempo y esa es la dificultad de esta parte del diseño. Entonces es ahí donde entra la pertinencia de ese método, porque nos va a ser útil en cuanto a la selección de la granulometría y no llegar a este punto y darnos cuenta que todo lo que hemos hecho fue incorrecto. Bueno, entonces, como les decía, ¿cuál es la idea? Yo cuando se inicia esta parte de diseño, ustedes pueden iniciar directamente y proponer muchos contenidos de asfalto, pero eso significa proponer 5 contenidos, hacer diferentes mezclas y a partir de ahí hacer los cálculos. Eso puede ser contraproducente, porque si la mezcla no es buena, pues ya hemos trabajado más de una semana en el laboratorio para saber estos valores. Entonces, esa es la idea de este procedimiento que se presenta en la metodología, que dice: propon 3 granulometrías y solo haz 2 compactaciones, o sea, 2 valores de GMB y 2 valores de GMM, y como son 3 granulometrías, pues se va a convertir en 6 de cada uno. Y con eso evaluaste 3 granulometrías diferentes. Ese es en sí el proceso. Aquí vemos los resultados de 3 granulometrías. Tenemos la mezcla 1, la mezcla 2, la mezcla 3. Y lo que tenemos que hacer, o lo que exige la metodología, es determinar cuál de estas 3 granulometrías es la más adecuada para seleccionarla y empezar ahora sí el diseño volumétrico. Pero la pregunta es, ¿cómo la selecciono? Porque al final tienen que haber algunos criterios para esta selección, pero lo que les puedo decir es que enteramente entra la experiencia del diseñador, el conocimiento que tienen en materiales de la región para poder seleccionar una mezcla que sea adecuada. Aquí les pongo algunos criterios que hay que tomar en cuenta para esta evaluación, que son valores de referencia. Al final les digo, o como les dije, entra el expertise del diseñador. Esa es la parte que él tiene que decidir, y estos criterios son guías, pero no propiamente son como una regla para esta evaluación. Y entonces tenemos, por ejemplo, que cumpla todos los requerimientos del diseño volumétrico. Esa es una condición. También entra en juego el conocimiento de los materiales de la región y los diseños generalmente utilizados. O sea, si en una zona tienen un cierto tipo de material y están generalmente trabajando en 5.6, 5.55... 5.5, ¿no? Esos rangos de valores, y de repente ustedes tienen un diseño de 7, pues habría que verificar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, esa es otra condición. Hay que conocer lo que generalmente se trabaja en la zona.
Bueno, si todo esto cumpliera, tal vez habría que tener mezclas con el menor contenido de asfalto y propiedades volumétricas que no están tan cerca del límite de la especificación. Esto es en general lo que podríamos pensar. ¿Qué es lo que vemos en estas tres mezclas? Primeramente, vayámonos con la mezcla 3. Y ¿qué vemos en la mezcla 3? Oye, vemos que tiene un 5% de asfalto, pero cuando ya vemos las propiedades de los vacíos en el agregado mineral Instituto y los vacíos Mexicano del de asfalto, Transporte, vemos que esas propiedades están incumpliendo las especificaciones. Entonces, por definición, la mezcla 3 queda descartada, ya que no puede ser utilizada para seguir adelante en la parte del diseño volumétrico, porque esa galometría me da valores que no son adecuados. Cuando vemos las mezclas 1 y 2, pues lo que tenemos es que hay una diferencia de 0.3 en porcentaje de asfalto entre las dos mezclas. Entonces ya tenemos las dos condiciones, y ya que tenemos esos valores, vemos a continuación que los vacíos en el agregado mineral pues son relativamente mayores en la mezcla 2, sin embargo no son valores muy altos, están dentro del rango. Generalmente, como una regla básica o clásica que se utiliza mucho en los valores del BAM, es decir, oye, si tu mínimo es 13, vamos a decir que es en nuestro caso, 13%, no deberías estar más arriba de 2% de ese valor. Esa es como una regla que siempre ayuda. Entonces, si el 13 es el mínimo, debería haber un máximo de 15, el cual no está especificado en la normativa o en los requerimientos volumétricos que se exigen, pero es una buena regla para no tener vacíos en el agregado mineral excesivos que me va a llevar a tener contenidos de asfalto mayores. Cuando vemos los valores del BFA, que son los vacíos llenos de asfalto, vemos que la mezcla 1 está rondando en 70, que sería la media de la especificación, y la mezcla 2 está en 73, ligeramente cerca. Cuando vemos el grado de compactación, vemos que tenemos 86.7 y 85, ambos cumplen, y en la relación filler-asfalto tenemos aproximadamente valores similares, uno que está en 0.88, o sea, podemos redondear en 0.9, y el otro vamos a estar alrededor de 0.95, 1, o sea, los valores son buenos los dos. Entonces tenemos dos mezclas que cumplen todos los requerimientos. En estos podemos ver con los ejemplos que están puestos ahí y tomar otros criterios adicionales para seleccionarla. Por ejemplo, la mezcla 2, vemos que algunos valores están más cerca de límites, que es el BFA, pero pues, todavía en rango aceptable, pero podríamos ver que los valores en el agregado mineral de la mezcla 1 están muy cerca del límite, lo que me indica que es muy probable que esa mezcla sea densa y pueda tener algunos problemas de variación. Entonces, el juego es cuál de las dos mezclas debemos seleccionar. Bueno, para esto lo vamos a ver en el próximo módulo. Así que piénsenle un poco, traten de seleccionar y veremos cuál fue la selección del diseño volumétrico en la siguiente evaluación, o más bien en el siguiente módulo, el cual vamos a partir de esta selección y discutiremos el porqué de la selección. Con esto hemos concluido nuestro sexto módulo del curso de diseño de mezclas asfálticas en caliente en función del nivel de tránsito. En este módulo hemos visto todo el procedimiento de cálculo para estimar las propiedades volumétricas de la mezcla asfáltica y cómo seleccionar la granometría de diseño. Nos vemos en el siguiente módulo. Instituto Mexicano del Transporte.